hechizo de paz, arrasa, arrasa, arrasa. El sistema te limita si la guita no tendrás. Dominan, dominan, despertar, temerás, 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 penas al esquema. Slayer es una banda de thrash metal estadounidense nacida en 1981 en Huntington Park, California. Perteneciendo al Big Four del thrash metal norteamericano, esta banda desde sus inicios lanzó un total de 12 álbumes que les brindaron un reconocimiento internacional y un éxito comercial a nivel mundial tan moderado que no solo lograron vender más de 5 millones de álbumes en todo el mundo, sino que recibieron 5 nominaciones a los Grammys, de los cuales ganaron 2. Y hasta el día de hoy Slayer es reconocida y va a ser recordada como una de las bandas más importantes y potentes dentro de lo que es el género thrash metal. Así que en el día de hoy, antes de que la banda termine su última gira mundial y se retire de los escenarios después de 37 años de actividad, acá te traigo 10 curiosidades sobre Slayer. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Show No Mercy es el álbum de estudio debut de la banda estadounidense. Este disco vio la luz gracias al entonces recién fundador de Metal Blade Records, Brian Slager, quien vio a la banda abrir un concierto para el grupo Beach, tocando 8 canciones de las cuales 6 eran covers. Brian disfrutó tanto la actuación de la banda que les pidió que grabaran una canción original para incluirla en su álbum recopilatorio Metal Massacre 3, y luego de hacer esto les ofreció un contrato de grabación con el sello para lanzar su álbum debut. Pero este álbum tenía que ser autofinanciado por la banda, ya que el sello apenas estaba naciendo y no podía darles un presupuesto bueno como para producir. Así que el disco se realizó juntando plata de los ahorros de Tom Araya de cuando trabajaba como terapeuta respiratorio y dinero prestado del padre de Kerry King. Y aunque al principio el álbum fue criticado por su mala calidad de producción, se convirtió en el lanzamiento más vendido de Metal Blade, ya que en aquel momento las ventas mensuales del sello tenían un promedio de 5.000 copias, y con Show No Mercy lograron vender más de 20.000 copias tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Curiosidad número 2. Kerry Ray King es el guitarrista, compositor y fundador de Slayer desde su fundación hasta la actualidad. Hijo de un inspector de partes de aviones y de una empleada de una compañía telefónica, King asistió a la Warren High School, en Downey, California, donde era buen estudiante e incluso sobresalía en matemáticas, pero sin embargo sus notas bajaron cuando se empezó a interesar en las mujeres, aunque al guitarrista le dio igual porque no planeaba ir a la universidad, y a pesar de que confiesa ser un bebedor experimentado de alcohol, afirma que nunca consumió drogas en toda su vida. Además de dedicarse a tocar principalmente para Slayer, King también participó en canciones, videos y giras de otras bandas, entre las cuales se encuentra su colaboración en la gira Rape of the World Tour de Marilyn Manson, en donde se unió a la banda para tocar los temas Leaderhorn, 1996 y Responsible Hate Anthem. Contribuyó con una parte principal de guitarra en la canción de Pantera Gotham Electric. En 2010 se unió a Megadeth en el escenario para tocar Radiohead, siendo esta la primera vez en 26 años que King comparte escenario con Megadeth, ya que antes había sido un sustituto de la banda en 1984, e incluso a Dave Mustaine le gustaba cómo tocaba Kerry, tanto que hasta le pidió que se quede en la banda, pero King se fue después de 5 shows con Megadeth para seguir con su propio grupo. También no solamente hizo un solo de guitarra para la canción No Sleep Till Brooklyn de los raperos Beastie Boys, sino que también apareció en el video de este tema, además de también aparecer en la película Brooklyn's Finest de 2009, como miembro del equipo SWAT liderado por el personaje del actor Ethan Hawke. Curiosidad número 3. Para la grabación del álbum Raining Blood, el grupo no firmó contrato con un sello dedicado a distribuir y producir bandas de metal, sino que firmó con el sello Def Jam Records, que en ese momento solo producía hip hop, por lo que a la hora de grabar esto dio lugar a cambios drásticos en el sonido de Slayer, quienes admitieron que ya estaban aburridos del thrash metal de Metallica y Megadeth, en donde repetían un verso 2 o 3 veces y usaban a cada rato los mismos riffs. Por esta razón decidieron hacer temas cortos que terminaron dándole al disco una duración que rasca los 29 minutos de duración, pero que se reproducen a un promedio de 220 BPM, y a pesar de no recibir movida en la radio, este disco fue el primero de la banda en entrar a la lista de éxitos estadounidense Billboard 200, ubicándose en el puesto 127 de la lista más importante de discos más vendidos, y llegando a ser el primer álbum en incluirse en el Salón de la Fama de la revista Decibel y en la lista de los 100 mejores discos de metal de todos los tiempos. Curiosidad número 4.
Lo irónico del éxito de Raining Blood es que el distribuidor del sello con el que la banda estaba trabajando, Columbia Records, se negó a lanzar el álbum debido al contenido lírico de la canción Angel of Death, la cual contiene letras relacionadas con el médico Joseph Mengele y sus experimentos humanos en el campo de concentración Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el lanzamiento del disco se vio retrasado un tiempo, y al final la empresa distribuidora tenía razón, ya que en vez de que Columbia Records se encargue de esta tarea, Geffen Records se encargó de distribuir el álbum. Y al poco tiempo hubo controversia con respecto a la letra de este tema, ya que causó indignación entre los sobrevivientes del campo de concentración, sus familias y el público en general, y esto llevó a que la banda fuera acusada de simpatía nazi, con el interés del guitarrista Jeff Heinemann por la historia nazi y su colección de medallas nazis como evidencia, además de también haber sido el autor de este tema. Por todo esto es que Geffen Records, para limpiar su nombre y lavarse las manos de las acusaciones, sacó a Raining Blood de su historial y catálogo de álbumes publicados en aquel momento. Curiosidad número 5. En 1996 los padres de la chica llamada Elise Paller presentaron una demanda en contra de la banda, siendo estos acusados de alentar a los asesinos de su hija a través de sus letras. Paller fue drogada, violada, pisoteada, estrangulada y apuñalada como forma de sacrificio al diablo por parte de 3 fanáticos de la banda. El caso fue revelado por el tribunal el 19 de mayo del año 2000, indicando que Slayer y los mercados comerciales relacionados con la banda distribuyen productos dañinos para los adolescentes, fomentando actos violentos a través de sus letras, y diciendo que ninguno de los crímenes viciosos cometidos contra Elise Marie Paller hubiera ocurrido de no ser por la estrategia de marketing intencional de la banda. Sin embargo, esta demanda fue desestimada en 2001 por múltiples razones obvias, incluidas principios de libertad de expresión, falta de deber y falta de previsibilidad, aunque los padres volvieron a demandar a Slayer, presentando una queja enmendada por daños en contra de la banda, su sello y otras entidades relacionadas con ellos. Curiosidad número 6. Aparte de los Grammys, la banda ganó varios premios en otras entidades en todos sus años de carrera. Los Grammys los ganaron en 2007 y 2008 por las canciones Eyes of the Insane y Final Six, consiguiéndolos en la categoría de mejor interpretación de metal. En 2006 y 2013 ganaron 2 premios que eran diferentes, siendo uno la inclusión a su Salón de la Fama y el otro el premio de leyenda. En los Metal Age ganaron el premio al DVD del año por su producción War at the Warfield. Después en los Metal Hammer Golden Gods ganaron los premios a mejor actuación en vivo, banda ícono y mejor álbum de los últimos 20 años gracias a Raining Blood. En los premios Metal Storm ganaron en la categoría de mejor álbum de thrash metal por Christy Illusion y en la de mejor video por el clip de Repentless lanzado en 2015. Curiosidad número 7. Jeffrey John Heyman fue junto con Kerry King el fundador de Slayer y el guitarrista de la banda. Jeff nació en Oakland y creció en Long Beach, California, en una familia con varios veteranos de guerra. Su padre, quien era alemán, luchó del lado de los aliados en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y sus hermanos lucharon en Vietnam, convirtiendo la guerra en un tema de conversación muy común en la mesa de su casa a la hora de la cena, y a veces ayudaba a sus hermanos a construir y colorear modelos de aviones y tanques, por lo que su interés en la guerra y la historia militar se incluyó en su educación. A principios de 2011, Jeff contrajo fascitis necrotizante, lo que es una infección que va comiendo la carne y causa la muerte del tejido blando del cuerpo. Los informes vincularon esta enfermedad con una picadura de araña que afirmó haber recibido mientras estaba en el jacuzzi de un amigo, por lo que la banda tuvo que reemplazarlo por el guitarrista de Exodus, Gary Holt, y luego, cuando él volvía a su banda, era reemplazado por Pat O'Brien de Cannibal Corpse. Este virus se comió la carne de su brazo, por lo que tuvieron que cortarle el brazo desde la muñeca hasta el hombro, para así poder limpiar la infección y realizarle un trasplante de piel. El guitarrista mejoró, pero el 9 de mayo de 2013 se anunció la causa oficial de su muerte, siendo esta una cirrosis relacionada con el alcohol. Curiosidad número 8. Christy Illusion es el 10º álbum de estudio de la banda de thrash. Este disco, además de contener las 2 canciones ganadoras del Grammy, también contiene uno de los temas y las portadas más controversiales que la banda haya lanzado, siendo esta la canción Jihad, en donde se describen los ataques del 11 de septiembre desde la perspectiva de un terrorista, concluyendo con una parte hablada, sacada de la carta de motivación dejada por Mohamed Atta, quien fue nombrado por el FBI como el terrorista suicida principal del primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. Joseph Díaz, del grupo cristiano de Mumbai Catholic Secular Forum, expresó su preocupación por las letras de Jihad y la portada del álbum, y contribuyó al retiro de Christy Illusion de EMI India, quienes terminaron destruyendo todas las copias del disco para que no se vuelva a comercializar en la India. Pero igualmente el CD se volvió a exportar y hoy en día está disponible en este país. Además, con respecto a la portada del álbum, esta no fue muy bien recibida tampoco en California, ya que 17 bancos de paradas de colectivos que promocionaban el álbum fueron considerados ofensivos por los funcionarios de la ciudad, por lo que estos funcionarios contactaron al sello discográfico de la banda y exigieron que se eliminaran los anuncios, haciendo que de esta manera todos estos bancos quedaran limpios de la imagen del nuevo álbum de Slayer, sin mencionar que para no tener más problemas con la portada original se publicó una versión censurada del mismo álbum, con una portada distinta. Curiosidad número 9.
El disco Dios nos odia a todos originalmente iba a ser grabado en un estudio de Hollywood, pero el grupo se mudó a Vancouver debido a que la disponibilidad de tiempo en el estudio era más barato. Una vez allá, el ingeniero de sonido Matt Hyde les recomendó el estudio The Warehouse, ya que él tenía experiencia trabajando en este estudio. Y cuando llegaron, el dueño del lugar había modificado el estudio para que Slayer se sintiera como en casa, y esto consistió en agregar quemadores de incienso, velas, luces tenues y pornografía en las paredes. El productor ejecutivo Rick Rubin recomendó 2 productores artísticos para trabajar en el disco, pero solo uno fue elegido porque el segundo tenía muy mala actitud con respecto a la banda, así que le dieron una oportunidad a Matt Hyde dejándolo que produzca el tema Bloodline, que después apareció en la película Drácula del año 2000, y quedaron tan satisfechos con el trabajo de Matt que lo contrataron para producir todo el álbum. Además, Kerry King expresó su desprecio por la portada de este disco, ya que el diseño que se conoce lo ofreció la discográfica para la cual trabajaban en ese entonces, American Recordings. King les dijo a los del sello que estaba buena la idea, pero que quería hacerlo de una forma distinta y crear una versión mejor, con uñas pintadas de negro formando un pentagrama cubierto de sangre y con la palabra Slayer quemada, pero el sello ignoró a Kerry y terminaron publicando el disco con la portada que ellos quisieron. Curiosidad número 10. Tomás Enrique Araya Díaz es el cantante y bajista de Slayer, y se encuentra en el puesto número 58 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Tom nació en Chile, más precisamente en Viña del Mar, pero su familia se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 5 años, y creció en Maywood, California, describiendo este lugar como un mal barrio que estaba bastante orientado a las pandillas. Su hermano mayor Cisco tocaba la guitarra y esto lo inspiró a él a tocar el bajo a los 8 años, y aunque las letras y la temática de Slayer sean satánicas, ninguno de los integrantes es satanista. Es más una imagen para asustar a la gente, sin mencionar que Tom Araya también es católico y cree en Dios, y aparte colaboró prestando su voz en el tema de Soulfly llamado Terrorist. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.